Hola gente de YouTube, luego de un descanso he decidido volver a subir vídeos, esta vez será de un creepypasta, aquí va, se llama El Origen. Salem, Massachusetts, Estados Unidos 1946. La historia que voy a contar es algo confusa incluso para mí, a pesar de todo lo que ha pasado sigo sin tener una explicación de lo que pasó, pero ahora nada de eso me importa, les contaré mi historia. Pese a era alto y delgado, desde pequeño era un niño tímido, muy inseguro, callado, sensible, con baja autoestima y pasivo, sin embargo me di cuenta que bajo mis defectos escondía instintos bajos que a veces quisieran salir, pero nunca los liberé por temor a lo que pudiera causar. Crecí siendo de la misma forma, con unos pequeños cambios, pero seguía siendo el mismo chico inseguro de siempre. Mis padres nunca me advirtieron el mundo que estaba allá afuera, y mi personalidad solo me volvió vulnerable a un mundo bastante diferente de cómo me lo pintaban. Me volví más deprimente de lo que de por sí ya era. Lo único que me trajo eso fueron abusos de mis compañeros, burlas como ponerme apodos, entre ellos el que más destacaba era el de delgaducho, y también tuve oportunidades desperdiciadas, aunque la mayor parte del tiempo no pensaba en eso. Crecí dejando que todo me hiciera daño sin yo hacer algo al respecto, pero eso no significaba que no sintiera dolor, siempre lo sentía pero nunca lo expresaba, ni siquiera físicamente se podría decir que siempre tuve una cara inexpresiva. Cuando finalmente fui adulto recuerdo que estábamos en plena guerra. En esos tiempos las cosas eran muy diferentes. Conocí una chica de la cual me enamoré, no era común en mí, pero con el tiempo logré conquistarla. Ella era la mujer más hermosa que haya conocido, y estaba dispuesto a hacer lo que sea por estar con ella. Finalmente, después de unos meses trabajando, conseguí el dinero para comprarle una sortija, para poder pedirle matrimonio y casarme con ella. Se lo iba a pedir una tarde que fuimos a contemplar el atardecer en un bosque de Salem. Ella amaba mucho los bosques y siempre pasábamos mucho tiempo ahí, a pesar de haber escuchado leyendas de que en esos mismos bosques es donde fueron sacrificadas muchas brujas hace mucho tiempo. Esa tarde en especial fuimos solo para ver el ocaso. Entre las cosas que platicamos, terminamos teniendo intimidades por primera vez mientras oscurecía. Fue el día más especial de mi vida hasta entonces. Después de eso, supuse que hacerle la gran pregunta sería muy poco apropiado, así que después de un rato decidimos irnos, no sin antes ella se levantó y con sus llaves talló algo en el árbol donde estuvimos. Era un círculo sencillo. Cuando le pregunté por qué un círculo, ella me contestó que solo quería simbolizar nuestra relación en una forma original y que fuera algo que solo nosotros dos entendiéramos. Recuerdo bien, ya había oscurecido y era una noche llena de neblina. Al dejarla en su casa, lo único que le dije fue que volviéramos a hacer lo mismo al otro día y ella accedió. Me arrepiento de haberle propuesto eso, sin embargo, lo único que pensaba en aquel entonces era lo feliz que estaba por lo que había pasado, así que pensé en pedirle matrimonio ese día. Llegué tan emocionado a mi casa que no dudé en contarle a mis padres. Cuando mi madre supo se alegró tanto que incluso me propuso ir bien vestido a mi cita, y me mostró eso, el único traje con el que contábamos, el cual le pertenecía a mi difunto abuelo, era negro, y mi madre me contó que lo único para que lo usó, fue para el entierro de su esposa, mi abuela. El traje lucía bien y no muy anticuado para poder usarlo. No me importó lo ético que sonara que fuera un traje para funeral, me sentía tan emocionado que quería que todo fuera perfecto. Finalmente llegó el día y salí por ella. Cuando me vio me preguntó por qué iba tan bien vestido. Yo solo le dije que quería lucir bien y ella, aunque se mostró curiosa, no preguntó más y salimos al bosque. De la misma forma en la tarde, ella me recordó lo bien que la pasamos el día pasado, y cuando yo le pregunté si quería repetir lo mismo, ella me dijo que ahora no era posible, porque tenía que contarme algo. Se mostró algo nerviosa y sonrojada y me dijo estoy embarazada. Me mostré escéptico al principio e incluso algo sorprendido, pero terminamos dándonos un fuerte abrazo. Nos sentimos muy ilusionados y felices con la idea de traer un niño a este mundo. La sola idea me ponía a pensar en el futuro, de cómo me vería como padre. Nos entusiasmamos tanto hablando que se hizo de noche otra vez y de nuevo la neblina apareció. Confiados nos fuimos como la otra noche, pensando que estaríamos seguros, pero en el camino unas personas aparecieron. Eran un sujeto de aspecto peligroso. Él se puso frente a nosotros y sacó un cuchillo. Mientras jalaba a mi novia, puso su cuchillo en su cuello y dijo dame todo el dinero o tu amiga se quedará sin garganta. Asustado accedí a hacerlo. Sin embargo les recuerdo ese instinto que parecía yo llevar dentro, el cual me arrepentiré toda la vida de tener. En un momento de distracción salté sobre el asaltante, logrando que soltara a mi novia y dejarlo en el suelo. Lo tenía tendido
tendido y no lo iba a dejar levantarse, mi estatura y mi peso lograban dejarlo inmóvil, pero para mi sorpresa él no venía solo, de repente alguien corre hacia mí y me da una gran patada a la cabeza, logrando que me quitara de encima del otro sujeto. Él se levantó con ayuda de su compañero mientras tomaba su cuchillo, estaba tan aturdido que solo los veía sin poder hacer y decir nada al respecto. Ahí fue cuando dijo: pagarás caro tu truco, lamentarás esto, porque solo empeoraste las cosas. Mi novia estaba en shock, ni siquiera podía correr y solo veía como de su rostro paralizado corrían lágrimas de desesperación. El tipo del cuchillo me vio fijamente y sonrió, tomó su cuchillo y estaba listo para enterrármela. Cerré los ojos, pero algo pasó y no sentí ningún daño. Cuando abrí los ojos, vi lo más traumatizante de mi vida: mi novia se interpuso entre el cuchillo y yo, y ésta se enterró sobre su pecho. Tanto yo como los asaltantes estábamos impactados. Mientras ella caía desplomada al suelo, su compañero le dijo: idiota, se suponía que no lastimaríamos a nadie, solo tomaríamos el dinero y nos largaríamos. La demás discusión de ambos no le presté atención ya que solo veía a mi novia tirada en el suelo con el cuchillo. Inmediatamente empecé a llorar y no sabía qué hacer, solo me incliné y veía como con sus últimos alientos me sonría, hasta cerrar los ojos y no abrirlos jamás. Quedé completamente pálido de la impresión y solo veía como los asaltantes huían asustados gritando, inclusive dejaron la navaja olvidada, la cual tomé porque me traía una mala sensación. El escándalo de los asaltantes debió de llamar la atención de más de una persona, me llené de un profundo odio, desesperación y depresión, ni siquiera podía gritar, estaba totalmente devastado, miles de preguntas pasaban por mi mente. ¿Por qué? ¿Qué hizo ella? ¿Por qué este mundo tiene que ser tan violento, cruel y lleno de odio? Perdí totalmente la cordura y lo primero que se me vino a la mente fue cargarla en mis brazos. Sin decir nada y con mi mente totalmente en blanco, regresé al bosque justo al lugar donde habíamos estado bajo ese gran árbol en el cual nos amábamos. En el camino fui dejando la sangre que ella derramaba, no estaba pensando, solo veía cómo actuaba impulsivamente. Entonces la dejé cuidadosamente en el suelo, y frente al gran árbol empecé a cavar, cavaba rápidamente haciendo un gran hoyo en el suelo lo suficientemente profundo. Después de un rato, lo terminé y volteé a ver a mi amada, la volví a tomar y la metí en el hueco, y después de un tiempo contemplando su hermoso rostro cubierto de sangre por última vez empecé a enterrarla. Toda la tierra que había quitado empecé a tirarla encima de ella para cubrirla totalmente. Creo que mi instinto estaba tan desesperado por haberla perdido, que quería preservarla para siempre conmigo de alguna forma. Quizás no fue lo más razonable, pero en ese momento había perdido la razón por completo y actuaba sin pensar. Después de lograr dejarla totalmente cubierta, me detuve algo cansado y me recargué sobre el árbol y llorando. Al mirarlo me di cuenta de algo y vi el círculo que ella había tallado para mí, y recordé que me quedé con el cuchillo de uno de los asaltantes, así que mi única reacción de molestia fue tachar el círculo en una forma de simbolizar que lo nuestro ya no existía y que solo era un triste y traumático recuerdo. Continué llorando recargado en el árbol, hasta que entre toda la oscuridad algo empezó a iluminar el bosque con una luz anaranjada. Debido a la neblina no podía ver bien, pero conforme se fue acercando me di cuenta de lo que se trataba. Un grupo de personas guiados por antorchas, se acercaban muy molesto y al ver mi persona recargada en un árbol alguien gritó: véanlo, ahí está el psicópata. Otro grito: ¿dónde está la chica? Ahí me percaté que esa persona que gritó era nadie menos que el padre de mi novia. Al parecer el escándalo causado por los asaltantes y el rastro de sangre que dejé los llevó a seguirme imaginando lo peor, y verme ahí frente a un montículo de tierra con un cuchillo ensangrentado en la mano no mejoró las cosas. De inmediato la gente se abalanzó sobre mí, intenté escaparme pero era inútil, me habían acorralado. Les recuerdo que en esos tiempos, este tipo de crímenes se resolvían de una diferente forma y la gente me condujo más adentro del bosque. Solo oía a la gente discutir entre sí, estaba tan asustado que no presté atención, pero estoy seguro que lo que hacían era ver la forma en la cual castigarme. Los eventos traumáticos que había vivido, por alguna razón me dejaron afónico y fui incapaz de razonar con ellos, aunque estoy seguro que aunque hubiera logrado hacerlo mi destino habría sido el mismo. Uno de ellos llegó con un par de sogas, me imaginé lo peor, creí que me iban a colgar, pero su castigo consistía en algo más siniestro, en algo que me daría una muerte lenta y dolorosa. Inmediatamente
ataron mis extremidades con las sogas mientras que me colgaban de un árbol con mis brazos, y ataba en mis otras extremidades hasta un árbol frente, otro de ellos llegó con un hacha, entonces supe lo que planeaban, el hombre empezó a talar el árbol donde se encontraban atadas mis piernas mientras la gente lo animaba, quería gritar de la desesperación pero era imposible, con cada talada sentía un gran dolor en mis piernas y brazos, sentía como se estiraban brutalmente, finalmente el hombre terminó de cortar el árbol y lo tuvo hacia el sentido contrario y pasó lo que me temía, lejos de que me arrancara una extremidad o me partiera por la mitad, la fuerza de la caída del árbol donde tenía atada mis piernas hizo que jalara el árbol donde se encontraban amarrados mis brazos cayera también, eso al parecer era algo que la gente no esperaba y salió corriendo de la impresión, mientras mi cuerpo yacía entre los dos árboles, ninguno me cayó encima, pero varias ramas sin hojas se enterraron por todo mi cuerpo, mientras sentía como mis brazos y piernas habían sido estirados de forma inhumana, estaba completamente choqueado, mirando al vacío, y solo volvían a mí las mismas preguntas, ¿por qué vivimos en un mundo tan despiadado y violento? ¿Por qué siempre queremos resolver todo con violencia? ¿Por qué no pensamos las cosas con más claridad? ¿Todos esos niños en el mundo están destinados a vivir de forma, viendo tanta violencia? Después de tantas preguntas me di cuenta de algo, seguía vivo y el dolor había disipado por completo, lentamente me empecé a poner de pie algo entumido, sabía que ya no sentía dolor y no me preguntaba por qué, entonces vi un charco cercano y me acerqué para ver cómo había quedado en mi reflejo, vi mi cuerpo totalmente desfigurado, las ramas en mí habían desaparecido al igual que las heridas causadas por las mismas, mi piel se tornó completamente blanca, quizás por el tremendo susto que viví, pero lo más inquietante fue lo que vi al acercarme más al charco había perdido completamente el cabello y los rasgos faciales, en cierta forma eso en lugar de perturbarme y asustarme me llenó de un gran alivio, porque finalmente tenía la forma de no tener que ver mi rostro el cual detestaba tanto, y el cual no quería tener que ver mi expresión de odio, desesperación y depresión, finalmente lo que más me caracterizaba mi rostro inexpresivo se volvió algo literal, contemplando mi nuevo aspecto un rato empecé a oír gritos de personas, eran los mismos pueblerinos que me hicieron esto, así que decidí salir de ahí lo más rápido que pude, perdiéndome en lo que me pareció un bosque infinito, ni siquiera me pregunté qué me había sucedido y como ya dije no me interesa averiguarlo, perdí la noción del tiempo pero cuando sentí que pasó el tiempo suficiente, decidí volver a donde había estado para buscar, pero quizás los eventos me dejaron tan dañados psicológicamente que no logré recordar dónde estaba el lugar, desesperadamente llegué a pensar que quizás sin darme cuenta llegué a un lugar distinto, así que empecé a vagar de bosque en bosque buscando el lugar, no sé cuánto tiempo ha pasado desde ese entonces, pero al mirar la civilización momentáneamente voy viendo los cambios que ésta tiene entre ellos lo más destacable para mí son sus avances tecnológicos, siempre miro a la gente cercana a los bosques y suelo vagar por las ciudades de noche cuando no hay mucha gente fuera, siempre manteniendo mi distancia, para evitar problemas, he tenido innumerables encuentros con personas, entre ellos el que más recuerdo es el de unos cazadores que se adentraron al bosque donde me hallaba yo, desprevenido, me lograron ver, se asustaron tanto que uno de ellos sacó una navaja, entonces recordé, lo que había pasado con mi novia, e imaginé a los cazadores como los asaltantes que le quitaron la vida, un reflejo que en ese entonces era desconocido para mí salió a la luz, de mi espalda emergió lo que parecía ser una rama de color negro, la cual se movía como un tentáculo y se lanzó sobre los cazadores, atravesándolos a ambos, me di cuenta que eran las ramas que atravesaron mi cuerpo en el accidente, me sentí un poco asustado por el haber matado a dos personas, pero por alguna extraña razón me gustó, era una forma de castigarlos por usar la violencia y querer lastimar animales inocentes, también podría usarlo para evitar que la gente sufra, desde entonces me la paso caminando solo en bosques, noches con neblina y árboles que me recuerdan a mi amada en los cuales a veces talo el mismo símbolo que me dibujó ella con la misma talla que yo coloque porque eso es una forma de recordar mi paso y recordarla a ella, también veo usualmente a los niños que se acercan, porque entre todos ellos trato de visualizar cómo habría sido mi hijo, aquel que murió antes de nacer, y cuando encuentro un niño lo suficiente curioso para llegar hasta mí, no tengo otra opción, tengo que evitar que siga sufriendo en este mundo lleno de odio y violencia, así que termino con su sufrimiento antes de que empiece. Los mato al igual que la gente violenta que encuentro, creo que para eso fui enviado a este mundo,
Para castigar a los psicópatas y evitar que los niños vivan en un mundo lleno de odio y violencia, aunque muchos a través de los años me temen, he notado como en esta época la gente parece estar más consciente de mi existencia, incluso hay quienes me buscan y me han convertido en un personaje conocido mundialmente, incluso me han puesto un nombre que me recuerda a mi juventud. Esta experiencia me ha hecho olvidarme de mi verdadero nombre, así que ustedes pueden llamarme Slenderman. Bueno, hasta aquí el creepypasta, ojalá les haya gustado, no olviden comentar y poner me gusta, y obvio suscribirse.